Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a la hora laboral. Tema de hoy: salud mental en el empleo. Primera parte. Saludos. Hoy conversamos con la licenciada Nani Marchand y vamos a estar hablando sobre las condiciones de salud mental más frecuentes que se presentan en el área de empleo. Saludos, Nani, ¿qué tal? Hola, ¿cómo tú estás? Muy bien, qué bueno tenerte como Gracias, siempre. igual. Mira, vamos a empezar a definir qué es una condición mental. Ok, pues una condición de salud mental es cualquier tipo de trastorno psicológico, ¿verdad? O emocional que dificulta el control de emociones, que dificulta el proceso de aprendizaje, que dificulta la interacción de una persona con otros seres. Así que en grandes rasgos, ¿verdad? Así es como yo definiría una condición de salud mental. Ok, y eso es lo que es una condición de salud mental. ¿Qué no es una condición de salud mental? Pues una condición de salud mental, por ejemplo, y esto hay que aclararlo, ¿verdad? Porque todavía hay personas que piensan que las personas transgénero tienen una condición de salud mental. Las personas transgénero no tienen una condición de salud mental. Así que ser transgénero no es una condición de salud mental. Ser, por ejemplo, pedófilo no es una condición de salud mental. Ser cleptomaníaco tampoco lo es. Ser gambler no es una condición de salud mental. Así que esos son algunos ejemplos de cosas que la gente piensa que son condiciones de salud mental, pero no lo son. Así que, por lo tanto, no están protegidas bajo alguna de las leyes que protegen a los empleados en el entorno laboral. También en el área de la salud y salud mental, hay personas que identifican también, por ejemplo, a los adictos. Te pregunto, ¿la adicción es una condición de salud mental? Sí, pues mira, es importante, quiero hacer una aclaración aquí. Estamos hablando de condiciones de salud mental según definida por dos leyes. Estamos hablando de la ley ADA, que es la American with Disabilities Act, y la contrapartida estatal, que es la ley 44 del 1985. La legislación estatal y federal nos dice que las personas que están activamente en el uso de drogas ilegales o de alcohol, también conocidos como, ¿verdad?, personas que tienen adicción o alcohólicos, no están protegidos por ninguna de las dos leyes que les acabo de mencionar. Sin embargo, sí podrían estar protegidos si como consecuencia de esa adicción o ese alcoholismo desarrollan una condición de salud mental. Por ejemplo, La demencia, ¿verdad? O por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una condición de salud física, úlceras en el estómago, que en ocasiones, ¿verdad?, las puede desarrollar por consecuencia del alcoholismo. Así que el alcoholismo y la drogadicción activa, o sea, en su uso habitual, no está protegido bajo las disposiciones de la Ley 44 ni bajo la Ley American with Disabilities Act. Sí estaría alguna de las condiciones de salud mental o físicas que se desarrollan como consecuencia de ese uso de alcohol o de sustancias controladas. Debo comentar que, por ejemplo, los pacientes que están en los programas de metadona, esos pacientes que están utilizando esa droga, esos sí estarían protegidos porque se entiende que es un empleado, que es un paciente que está en tratamiento médico. Claro, asumimos o tenemos que partir de la premisa que es el uso de la metadona bajo un control o un rigor médico. ok, entonces quería preguntarte, ¿cuáles son esas condiciones de salud mental que con más frecuencia se presentan en el área de trabajo? Pues según unas estadísticas que miré recientemente del EOC, que es el Equal Employment Opportunity Commission, que es una dependencia federal que administra varias leyes, entre ellas el American with Disabilities Act,
En esas estadísticas se demuestra que la depresión, la ansiedad y el post-traumatic stress disorder son las condiciones de salud mental que con mayor frecuencia vemos en el trabajo. ¿Y qué se hace si esa condición de salud mental está afectando al empleado en su desempeño en el trabajo? Sí, pues lo primero que hay que hacer, ¿verdad?, es entender cuáles son las necesidades que tiene el empleado y cuáles son las posibilidades que tiene el patrono de ayudarlo. Eso le llamamos un proceso interactivo. El proceso interactivo no es otra cosa que una conversación entre el empleado y el patrono para comunicarnos y ver cómo podemos atender esta situación. Es importante que tengamos en mente que el paciente que tiene condición de salud mental, ¿verdad?, que está protegido bajo la ley, tiene que poder llevar a cabo las funciones esenciales del puesto. ¿Okay? Así que si es una condición de salud mental que le imposibilita llevar a cabo las funciones esenciales del puesto, pues ahí el proceso interactivo vamos a concluir que no hay un acomodo razonable posible. Pero vamos a asumir que sí, que es una condición de salud mental que permite un acomodo razonable. Pues hacemos el proceso interactivo con el empleado, llega el certificado médico, si usted patrono tiene necesidad de comunicarse con el médico para entender mejor la recomendación médica o para entender mejor la condición de salud mental, lo puede hacer. Y entonces entramos a ver cuáles son esos acomodos que el empleado necesita y que yo, patrono, le puedo ofrecer. ¿Ok? También te quería preguntar si entonces se encuentra que no es posible un acomodo razonable, si el patrono puede despedir a un empleado que tiene una condición de salud mental. Sí, bueno, vamos a ver. El empleado me solicita un acomodo razonable. Pasamos por el proceso interactivo. Entendemos la condición de salud mental y me solicita un acomodo razonable que resulta excesivamente oneroso o imposible de mi parte concedérselo. Bueno, pues si no se lo puedo conceder o es excesivamente oneroso y sin ese acomodo razonable la persona no puede llevar a cabo la función, pero es que yo tampoco se lo puedo proveer, pues entonces tendríamos que prescindir de la relación de empleo, porque lo que tú necesitas yo no te lo puedo dar. Claro, esto es una evaluación bien individualizada, caso a caso, que hay que hacer para entender las necesidades del empleado. Les voy a dar algunos ejemplos de acomodos razonables que son bastante sencillos, de poca monta, que cuestan poco y que no resultan ser onerosos. Por ejemplo, cambiar al empleado de escritorio para que tenga una ventana y pueda mirar para afuera y controle mejor su ansiedad. Permitirle al empleado que ponga música, el app de Calm o el sonidito de la agüita. Permitir que ponga olores, claro, no en velas, ¿verdad? Porque eso podría ser un problema de seguridad, pero en algún otro tipo de unos palitos de olor o algo. Los fidgets equipments, que son las bolitas para el estrés y las cositas para hacerle así, esos son acomodos verdaderamente bien sencillos y que están accesibles. Claro, si el empleado me pide que quiere trabajar remoto 100% de su tiempo y su plaza es una plaza que no permite el trabajo remoto por las funciones esenciales que tiene que llevar a cabo, pues eso sería un acomodo razonable que no es razonable. Por lo tanto, pues se lo tendría que denegar. Pero la recomendación siempre es que usted entre al proceso interactivo con una mente amplia, ¿verdad?, y con deseo de entender cuál es la necesidad de su empleado y ver de qué manera creativa usted puede atender todas o algunas de las necesidades de su empleado. Visita cursos.microjuris.com para informarte sobre los temas legales que impactan tu profesión. Bien, ¿y el patrono en este proceso interactivo puede hacerle preguntas al empleado sobre sus condiciones de salud mental? ¿Cuáles sí, cuáles no les puede preguntar? El patrono puede hacer aquellas preguntas que sean necesarias. No puede indagar más allá de lo que sea justo y necesario para entender
las necesidades del empleado. Como por ejemplo, si yo soy tu patrono y tú me pides un acomodo razonable porque estás padeciendo de mucha ansiedad y me pides que si puedes estar en un cuarto separado, sola, que mires por una ventana, pues eso parecería no ser irrazonable, te lo debería de poder conceder. Y yo tal vez te puedo preguntar una que otra pregunta más relacionado a esa condición que tú pones sobre la mesa. Pero yo no te podría preguntar, bueno, Amber, vamos a ver, ¿y qué otra condición de salud mental tú tienes? O de salud, punto, física. ¿Verdad? Eso sería excesivo y sería entrometer, ¿verdad? O entrar en un área que está protegida, que el patrono no puede entrar a preguntar sobre otras condiciones. Bueno, vamos a unos mitos y realidades, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que la persona con una condición de salud mental nunca se recupera. ¿Mito o realidad? Eso es un mito. Las personas que padecen de condiciones de salud mental, si reciben el tratamiento adecuado, si se toman, ¿verdad?, su medicación o la terapia que su médico le haya recomendado, y si en el empleo se le facilitan o se le proveen esos acomodos razonables, la literatura y las estadísticas demuestran que las personas de condición de salud mental no deben de tener problemas viviendo vidas útiles y activas e incorporados a la sociedad. Otro mito o realidad. La persona con una condición de salud mental es un peligro para el lugar de trabajo y no pueden trabajar en ambientes de alta demanda. Ok. Vamos a la primera parte. Las personas que tienen condiciones de salud mental son un riesgo para el trabajo. Eso es un mito y no podemos generalizar. Yo estoy segura que hay algunas personas que tienen condiciones de salud mental que presentan riesgos de seguridad para terceros y para ellos. Obviamente esas personas no las podemos tener en el empleo y tendríamos que, ¿verdad?, activar un protocolo, porque usted, patrono, tiene la obligación de velar por la seguridad de sus empleados, algo parecido como a lo que hablábamos en la violencia doméstica. La otra parte de la pregunta era, se me olvidó. Ajá, que sí, no pueden trabajar las personas con condiciones de salud mental. En trabajos de alta Sí. En trabajos de alta demanda. Nuevamente, eso no lo podemos generalizar. Algunas personas que tienen condiciones de salud mental no podrán trabajar en empleos de alto demanda en términos de los niveles de estrés, de las expectativas, que haya que trabajar muchas horas. Pero es un mito en la medida en que no podemos generalizar, porque cada empleado que tiene condición de salud mental es un ente, ¿verdad? Y lo tenemos que atender como un individuo, como un individuo separado. Entonces, Nani, si un empleado cuando fue contratado pues no tenía esta condición de salud mental, pero posteriormente se le desarrolla, ¿verdad? ¿Qué obligación tiene ese empleado para con el patrono, pues ya sea de informarle, ¿verdad? ¿Qué procede en ese caso? Pues mira, yo creo que si la condición de salud mental está impactando el desempeño y la ejecución del empleado, el empleado debe, de la mano de su médico, solicitar ¿verdad?, el tratamiento que necesite y nuevamente de mano de su médico traérselo a la atención del patrono y solicitar los acomodos razonables que necesite. Así que yo diría que tiene una obligación de informar cuando es una condición de salud mental que está impactando el funcionamiento, ¿verdad? Si usted está padeciendo de un insomnio como consecuencia de una condición de ansiedad no manejada, no cuidada, no atendida, pues yo tengo que pensar que eso va a afectar su desempeño, porque usted va a estar soñoliento todo el día. Así que antes de que esto le cause problemas en el empleo, usted debe de la mano de su médico traerlo a la atención de su supervisor, recursos humanos, lo que diga la política, lea el manual, mira a ver cuál es ¿verdad?, los pasos a seguir y solicite las protecciones que usted tiene en ley y el proceso, lleve a cabo el proceso. Por ejemplo, ahora hablando de acomodos razonables, para integrar con otros podcasts que hemos tenido, un acomodo razonable para una persona, un empleado con una condición de salud mental, sería permitirle que venga con su animal de servicio. Claro. ¿Okay? Un animal de servicio que pues tal vez le ladra cuando le toca tomarse su medicamento
o le ayuda a que no se sienta tan ansioso, ¿verdad? Y eso acompañado con una certificación médica, no deberíamos tener ningún problema en el Ahí va empleo. finalmente a qué tipo de documento, ¿verdad? El patrono puede solicitar al empleado sin estar violando tal vez su intimidad, su privacidad. Sí, bueno, de seguro una certificación médica de su médico que explique cuál es la condición de salud mental que tiene y cuáles son los acomodos que necesita. Los patronos típicamente tienen ya unos formularios preestablecidos y se le envía un cuestionario al médico para, ¿verdad?, facilitarle también el trabajo al médico. Ahora, el consejo legal de la semana. Bueno, y vamos entonces al consejo de la semana. Nani, ¿qué consejo le das, ya sea a los patronos o a los empleados? Pues hoy quiero aprovechar esta plataforma para recordarles a las víctimas de violencia doméstica que recientemente se añadió una enmienda adicional a la ley que le impone una obligación a aquel agresor que tiene una orden de protección y se va de Puerto Rico, que cuando regrese de Puerto Rico tiene que informar a las autoridades su regreso a la isla. Así que, víctima de violencia doméstica, mantente informada sobre los cambios y si tu agresor se ha ido de la jurisdicción y regresa a la jurisdicción, tiene la obligación de informarle a la jurisdicción de que está aquí. Así que ese es el consejito del día de hoy. Y una vez informada la víctima, también podría entonces o debería informar al patrono. Lo puede hacer, no lo requiere la ley, pero lo puede hacer, claro. Si eso va a aumentar su nivel de seguridad, pasar por recursos humanos y decirle, mira, nada más que para que sepas que el agresor regresó a Puerto Rico y nada, para que estemos pendientes, pues sí sería una buena idea notificarlo. Ok, pues muchas gracias, Nani, Gracias a por tu ti, tiempo. gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a ustedes que nos sintonizaron y hasta la próxima.